Hemos venido hablando sobre el tema qué hacer cuando no sabemos qué hacer. La semana pasada cogimos un break porque era el fin de semana de Madrid. Pero hoy seguimos con el tema. Pienso que hoy será el último día sobre este tema. Yo no lo planifiqué así. El año pasado comenzamos hablando sobre el tema de estar enfocado y yo no sabía cuándo iba a entrar en este tema. Y ha venido en el tiempo, creo yo, donde el Espíritu Santo nos ha venido preparando para las cosas que van a suceder, algunas, y yo anticipo, buenas, preciosas, hermosas, pero algunas no muy agradables. Pero tú y yo tenemos que estar preparados para ambos. Tenemos que estar preparados para recibir lo bueno, la bendición, la prosperidad, la gracia, la salud. Y tenemos que estar preparados porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Y Jesús no puede fallar, así que las aflicciones vienen, la decepción viene, el deseo tuyo no se va a cumplir posiblemente. Yo me recuerdo cuando vivíamos en Nueva York, la congregación que asistíamos, habíamos aproximadamente 1,000 personas. Y cuando mis padres nos mudaron para New Jersey, hubo una guerra dentro de nosotros. Cuando tengamos 18 años, regresamos a Nueva York. ¿Por qué? Porque no queríamos New Jersey. Queríamos Nueva York, porque ahí no habíamos criado. Pero gracias a Dios que Él no escuchó esa oración, porque cuando llegaron los 18 no queríamos saber de Nueva York. No porque New Jersey sería mejor, sino porque el ambiente cambió. Y ahora cuando nosotros íbamos a Nueva York decían, y nosotros vivíamos ahí. I can't believe it. Entonces, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? Y hemos cogido la historia de Josafat, uno de los reyes mejores que tuvo la nación de Judá. Josafat vivió en un tiempo difícil. No piense que era fácil en sus días. Por causa de la idolatría, por causa del el deseo de conocer otros dioses, el pueblo se había desviado de la palabra de Dios, del conocimiento. Y Josafat trató de hacer paz aún con los impíos y no le fue posible. Pero ahora llega el momento, el segundo libro de Crónica, el capítulo 20. Llega el tiempo cuando notifican que 3 naciones venían en contra de él y su nación. Recuérdate que la nación de Israel estaba dividida. Judá era mucho más pequeña
que la nación de Israel. Habían estado en guerra y los soldados estaban cansados. Y ahora, ¿cómo voy a hacer frente a estas tres naciones? ¿Qué hizo Josafat? Proclamó un día de arrepentimiento y de consagración, de oración y de ayuno. Y se fueron a la casa del Señor en Jerusalén. Las mejores batallas que tú puedes pelear en el espíritu es cuando tú te congregas con otros hermanos, no a través del internet, no a través de los diferentes medios que están ahí para aquellos que verdaderamente no pueden salir de sus casas, que está ahí para aquellos que están en una distancia de 3,000, 5,000 millas, 8,000 millas retirados y no pueden llegar. Pero si tú puedes ir a tu doctor y puedes ir al bodegón, puedes venir a la casa de Dios. Si te duele cuando vas al presidente, ven a la casa de Dios, donde está el Rey de Reyes, donde los hermanos se congregan. ¿Cómo es que dice qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos divididos? ¿Cómo dice? Juntos. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos nos fortalecemos el uno al otro. Tú estás débil, yo te fortalezco. Yo estoy débil, tú me fortaleces. Y aquí encontramos el mensaje, la gracia, la revelación. Josafat fue a la casa del Señor y abrió su corazón. El versículo 11, porque no voy a cubrir los otros versículos, ya se cubrieron. Dice: he aquí que ahora ellos nos pagan viniendo a expulsarnos de la herencia que tú nos diste. ¿Qué es lo que hace Josafat? De estar recordando a Dios que estos enemigos venían con una misión de expulsarnos, quitarnos, robarnos, despojarnos de la herencia que Dios le había dado. Por favor, escúcheme. No hay una oración que conmueva más a Dios que la oración que tú haces citándole lo que Él escribió, lo que Él prometió, no lo que dijo el predicador, porque nosotros nos podemos equivocar, pero lo que dice la palabra, lo que dice la palabra, tú vas delante de Dios y decita lo que dice la palabra, no lo que tú piensas, lo que dice la palabra. Tú tienes el oído de Dios. Tú tienes el oído de Dios. Y Josafat hace esta oración. Y le dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás? ¿Acaso tú no lo vas a juzgar por esto el mal que quieren hacernos? Porque nosotros no disponemos de fuerzas contra esta multitud tan grande que ha venido contra de nosotros. No sabemos qué hacer. Fue sincero. ¿Sabe? Hay momentos que yo hablo con el Señor así: Señor, please help me. No entiendo, no sé lo que voy a hacer en esta situación. Necesito oír tu voz. Necesito que tu palabra me hable. Necesito algo que tú me indiques.
En ocasiones quiero confesar mi pecado. Yo no he esperado porque pienso que se me va a cerrar la oportunidad y he perdido. Pero las veces que he esperado, he visto la providencia de Dios. He visto el favor. He visto el milagro. Pero el problema de nosotros es que somos impacientes. Queremos respuesta microondas. Y no de 5 minutos, 30 segundos, lo máximo. Josafat, siendo el rey, está al frente del pueblo, está confesando que él nos tiene la respuesta para este combate. Su única respuesta era confiar en Dios y depender de la bondad y la misericordia de Dios para proteger su nación. El versículo 13, y estoy usando la versión tradición viviente, dice: mientras todos los hombres de Judá estaban de pies ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos jóvenes, los juveniles, jóvenes, y los niños pequeños. En otras palabras, estaba la familia completa. Hoy en día el esposo ora por una cosa, la esposa ora por otra, y después están frustrados porque Dios no le contesta. No es hasta que tú y tu esposa, tú y tus hijos se unan y comiencen a hablar lo mismo y pedir lo mismo y decretar lo mismo y darle gracias a Dios por lo mismo. Porque en la unión está la fuerza. Yo puedo contra 10,000, pero mi esposa y yo podemos contra 10,000. Mi esposa y yo y nuestras hijas podemos contra 100,000. Mi esposa, mis hijas y yo y nuestras nietas podemos contra 500,000. ¿Está entendiendo el cuadro? Cuando tú no tienes a alguien con quien orar, no te pongo a orar con el perrito. Porque lo único que el perrito va a hacer es lamberte la cara. Ayer había un grupo de mujeres guerreras aquí orando, intercediendo, clamando a Dios, intercediendo. Entonces, cuando tú y yo nos unimos en el mismo propósito, Dios hace cosas grandes. Cuando tú recibes una palabra de Dios, escúchame bien, tú te embarazas de esa palabra. Y cuando tú estás embarazado de esa palabra de Dios, tú cuidas esa palabra, tú meditas en esa palabra. No importa lo que tus ojos natural puede ver. No, tú me diste esta palabra y yo me paro sobre de esta palabra. Tú me diste esta promesa y yo te voy a creer a ti en esta promesa. Tú dijiste que yo soy más que vencedor y yo no me voy a rendir. ¿Por qué? Verso 4 dice: confiar siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Oh my God. Tú tienes que estar confiando, tú tienes que estar creyendo lo que dice la palabra de Dios. Él humilla a lo orgulloso, derriba a la ciudad arrogante. Él echa por el polvo. ¿Qué significa? Que hoy es el día de volver a dedicar al Señor esta nación.
4 meses antes de firmar la Declaración de Independencia, el 16 de marzo del año 1776, el segundo Congreso del continente emitieron una resolución y designado el viernes 17 de mayo del 1776 como un día de humillación, de ayuno, de oración, de súplica por el favor divino y la consolación de Dios. El texto decía: nosotros, como las 13 colonias estaban, hermanos, peleando contra Inglaterra, eran las 13 colonias y estaban divididos. Y una casa dividida es destruida, es vencida por el enemigo. Todavía no era una nación. Todavía no tenían la Declaración de Independencia. Pero Inglaterra lo estaba atacando y ellos decían: no vamos a pagar impuestos si no tenemos representación correcta. Y al frente de ese gran ejército de Inglaterra, porque era la superpoder de aquel entonces, las 13 colonias, viendo que no podían resolver sus problemas, declararon dedicarse delante de Dios el 17 de mayo. En aquel año cayó el viernes del 1776. Y ellos decidieron que ese sería un día de arrepentimiento, para pedirle el favor y la providencia de Dios, para poder vivir en paz y ser libre de la opresión de Inglaterra. Y nuestros líderes, en este año, cuando la nación cumple 250 años, citan el 17 de mayo de este año 26 como el día de rededicar la nación a Dios. Esto es algo milagroso, porque lo hemos estado orando: Señor, haz algo. Y el Señor está haciendo muchas cosas lindas en medio de su pueblo, pero para que una nación cambie completamente, tiene que venir de su cabeza los líderes de esa nación. El infierno se ha abierto completamente en contra de la administración, porque muchos miembros de la administración son personas que han proclamado el Evangelio de Cristo y creen en el poder de la oración y confiesan que ellos eran alcohólicos, que ellos eran drogadictos, que ellos eran, pero que la sangre de Cristo los ha limpiado y que son hijos de Dios. Y no se avergüenzan de decirlo. Mire, cuando mataron a Charlie Kirk, ese servicio fue el servicio más grande de la historia del mundo, porque 1 billón de personas ese domingo escuchó el Evangelio, lo que nunca había sucedido en el mundo entero. Qué pena que tuvo que morir un joven que tenía toda su vida por delante. Pero yo lo que quiero que tú entiendas, que hay veces hay que morir para poder alcanzar a aquellos que todavía no han escuchado el mensaje. Jesús dijo: excepto que el grano de trigo caiga en tierra y muera, no puede producir fruto. El llamado a nuestra nación al arrepentimiento, a la oración,
Jeremías 29:7 dice que cuando tú llegues a la ciudad donde Dios te ha puesto, interceda por ella, ore por ella, por el bienestar de ese país, para que le vaya bien a ellos y a ti también. El problema con muchas personas es que maldicen, están aquí y maldicen esta tierra. Están aquí, no quieren estar, pero cuando están allá, conozco una señora que trajo a sus padres de Cuba. Los tuvo 3 meses en la casa y se emperraron que querían regresar a Cuba. Regresaron y después estaban llorando: sácanos que no tenemos electricidad. Así son la gente. Están aquí, quieren estar allá, quieren comerse la cebolla del Egipto. Pero cuando están en Egipto, odian la cebolla del Egipto. Nunca estamos satisfechos. Si Dios te trajo aquí, ora por el bienestar de esta nación. Cuando el pueblo está meditando, vuelvo a Crónicas, cuando el pueblo está en oración y está en silencio, el Espíritu del Señor, el versículo 14 del capítulo 20, el Espíritu del Señor vino sobre de uno de los hombres allí presentes. Están en silencio y están esperando. No dice que es un profeta, no dice que es un sacerdote. Se llamaba Jaziel. Jaziel, hijo de Zacarías. La parte baja del versículo dice: un levita, quien era descendiente de Asaf. Ahora, Jaziel está ahí. Un levita. ¿Qué es un levita? Es uno que limpiaba la sangre después de los sacrificios. Uno que estaba como Ujiel recogiendo las ofrendas. Uno que estaba... y esto es bien importante porque a veces pensamos que Dios solamente puede hablar a través de los reverendos, o de los apóstoles, o de los profetas, o de los evangelistas. Y no. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios puede usar a cualquiera de ustedes para traer una palabra, para traer una revelación, para traer un mensaje de exaltación. Por eso tenemos que entender que todo aquí, especialmente en este ministerio, todo aquí somos iguales. Yo no soy más grande que ustedes. Estoy trepado en esta plataforma simplemente por la televisión, pero ustedes saben que a mí me gusta estar allá abajo. Sí, hay personas que si no están en la plataforma no se sienten satisfechos. No, a mí me gusta estar allá abajo. Me gusta acercármele a la gente, especialmente cuando se me están quedando dormidos. Viene el Espíritu Santo sobre de un hombre. Y esto es muy interesante. Jaziel, ¿qué significa ese nombre? Significa Dios ve, Dios observa, o Dios ha visto. Esto refuerza el significado del nombre. Escúchame bien. Dios ve la situación. Dios ve la situación. Dios conoce las luchas del pueblo. Dios conoce tus luchas, tus batallas. Dios actúa en tu favor porque Dios ve. Hijo de Zacarías. ¿Qué significa Zacarías? El Señor recuerda. El Señor recuerda, vio o solvió. Ay, Dios mío.
contempla. Y Asaf en la Biblia significa Dios ha reunido. Dios recuerda su promesa. Él ve tu situación y obra en tu favor, recogiendo, reuniéndote, trayéndote de nuevamente a sus brazos. Por eso es que cada cántico que cantamos tratamos de exaltar el nombre del Señor, dejándonos saber de que nuestro Padre, si cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Santa. Asaf en la Escritura fue un hombre destacado en la música, levita, nombrado por el rey David. Se le atribuye varios salmos, el Salmo 50 y el Salmo 73 al Salmo 83. Lo escribió él también. Sus hijos, su descendencia seguían ministrando por muchas generaciones en el templo de Dios. ¿Qué fue el mensaje que Dios envió? Versículo 15. Dijo: escucha, habitante de Judá. Escucha, miembros de Nueva Vida. Y de Jerusalén, de Palm Beach County. Escucha, rey Josafat, escucha, pastor Rosado. Esto dice el Señor: no tenga miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. La batalla no es tuya, es de Dios. Hay cosas que yo no sé qué hacer, pues tengo que depender de Él. Tengo que descansar en su promesa. Tengo que descansar en su palabra. No sé qué hacer con la enfermedad. Los doctores no saben qué hacer. Pues tengo que depender del Señor. Tengo que reunirme con los santos. Pero pastor, hay tanta contaminación allá afuera que si me contamino y si algo me pasa, te enterramos. Lloramos y te enterramos y nos tomamos el chocolate y nos comemos la galleta. Pero ¿y si estás sana? ¿Y si Dios usa ese momento para manifestar el milagro? Los doctores medio operan, a veces no te pueden operar completo. Pero Dios puede hacer la obra completa. Cuando estamos delante de su presencia, porque esta batalla es de Él. Me llama la atención que este levita que Dios está usando como profeta, le dice: mañana marche en contra de ellos. En otras palabras, como la batalla del Señor, no te quedes en la casa viendo la televisión. Porque Dios, no. Hay personas que me han dicho: sí, yo quisiera que el Señor me use. Y yo digo: ¿qué tú estás haciendo por el Señor? Bueno, estoy esperando en Él. ¿Tú ves? No, Dios solamente usa gente que están ocupados. Porque si Dios te usa a ti que no está haciendo nada, no está leyendo la Biblia, no está orando, no está haciendo trabajo personal, no está buscando las almas, no está testificando, no está haciendo nada, y Dios te usa, tú vas a pensar que tú eres mejor que la mula de Balaán, cuando Dios le abrió la boca y le habló al profeta.
Dios siempre usa a aquellos que están ocupados. Porque como están ocupados, le dicen, ok, Lord. ¿Te recuerdas Felipe? Estaba en una gran campaña allá en Samaria, la gente salvándose, los enfermos sanándose, y de momento el Espíritu le dice, camino al desierto. Felipe salió. Camino al desierto. Había una persona que necesitaba el mensaje. Felipe no se quedó en Samaria en el gran avivamiento. Porque la gente quiere quedarse donde está el avivamiento. No, la gente tiene que salir a donde está ese herido, ese golpeado, ese que está quebrantado, ese que necesita que se le ministre el amor del Señor. A ese. Mañana marchen contra de ellos, marchen. Los encontrarán subiendo por la costa. Mira, Dios le dio la estrategia, le dice por dónde está subiendo. Tú y yo tenemos que saber que cuando nosotros no sabemos qué hacer, tenemos que depender del Señor. Pero no podemos estar con los brazos cruzados. Tenemos que dar el paso, tenemos que dar la visita, tenemos que llamar, tenemos que orar, tenemos que llorar. Yo no sé. Hay momentos que San Pedro se le olvida qué hora es. Y te llama a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana a orar. ¿Sabe? Yo no sé qué hora él tiene. Pero no importa. Cierta ocasión yo estaba en el campo Mahanaín orando. Estaba solo. 100 cuerdas de terreno. Y estaba intercediendo. Y comencé a interceder por un hermano. Y esa familia, ese matrimonio. Y oré por ellos. Eran como las 9:30 de la mañana. Cuando ellos regresaron a la montaña, yo dije, ¿todo bien? Sí, todo bien. Yo digo, y a las 9 y pico de la mañana algo sucedió. Se nos atravesó un carro y por poco íbamos contra del poste del tren y fue de momento como que un ángel nos movió el guía. Será la hora que yo estaba orando. Tú nunca sabes por qué Dios te está llamando. Versículo 17 dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tienen que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos. Luego quédense quietos. Y observen la victoria del Señor. Luego quédense quietos. Hay cosas que yo tengo que hacer y después tengo que quitar la mano. Ahora es del Señor. Y así es como tú puedes ver la victoria del Señor. Yo quiero decirte que el Señor te da las instrucciones. El Señor quiere que tú estés quieto. El Señor quiere que tú estés confesando, decretando la palabra, pero después estar quieto. Porque sinceramente, hermano, con desesperarte tú no vas a resolver el problema. El verso 18, entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo. Y adoraron. Y adoraron. Y adoraron. Vienen 3 ejércitos grandes contra de él y ellos se ponen a adorar. Por la palabra de un levita. Que eso no se te despegue de la mente. Después se levantaron los levitas, ¿y qué hicieron? Se pusieron a cantar. Entonces, cuando tú oyes la palabra, tú puedes adorar a Dios. Tú puedes bendecir al Señor. Tú puedes
creerle a Dios de que Él te va a dar la victoria y que Él no es hombre para mentir. Josafat, ¿qué hizo? Cogió cantores y los puso al frente del ejército. ¿Qué cabeza cabe? Pon los soldados adelante. No, él puso los cantores, los adoradores. Porque cuando Dios te da una palabra y ya tú sabes que tú sabes, porque tú sabes que tú sabes que Dios no va a fallar esa palabra, tú puedes levantar tus manos y cantarle: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Tú puedes cantarle al Señor: Él es mi paz, Él ha quebrado todas mis cadenas. Yo puedo echar todas mis ansiedades, puedo descansar sobre de Él, porque Él es mi paz. Paz significa shalom. Shalom significa nada roto y nada falta. Esa es la paz. Jesús dijo: mi paz os doy, mi shalom te doy. Nada roto y nada falta. Te estoy dando mi palabra para que descanse, que es el favor, la misericordia, la gracia, la compasión y el amor de Dios manifestado. Nada roto, nada falta. Y tú sabes lo que cantaban ellos. Final del versículo 21. Dar gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Dar gracias al Señor porque su amor es para siempre. Las tinieblas cubren la tierra, pero su amor. La mala noticia corre, pero su amor. Esto es para las personas que concentran su pensamiento en la palabra de Dios. Meditan en esa palabra de día y de noche. La confiesan. Hermano, tú y yo servimos a un Dios grande que te dice: cuando tú no sabes qué hacer, ven a mí, los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Clama a mí, que yo te responderé. Puestos en pies. Dios es un Dios maravilloso. Yo no sé quién está en este templo, quién está viendo, conectado con nosotros, que está en un momento de desesperación. El mensaje de Dios para ti es: está quieto, para que vea la salvación del Señor. Yo sé que ese versículo, la batalla no es vuestra, es del Señor, solamente aparece una sola vez en la Biblia y es ahí. Pero eso no importa, porque hoy ese versículo tú lo haces tuyo. Señor, esta situación yo no la puedo resolver. Esta es tu batalla.
yo no puedo con inmigración, yo no puedo con los papeles de impuestos, yo no puedo con la corte, yo no puedo, Señor, con el juez, yo no sé qué hacer con esta situación, yo no sé, Señor, yo he tratado de servirte, yo he tratado de honrarte, yo he tratado, Señor amado, pero he llegado un momento donde yo necesito tu misericordia. Y dice, si mi pueblo que se llama por mi nombre, el pueblo que usa mi nombre, se humilla, se arrepiente, se torna de sus malos caminos y claman a mí, yo les respondo desde el cielo y sanaré su tierra, tu situación, tu problema. Señor amado, yo sé que bajo del sonido de mi voz hay personas que están, como decimos, entre la espada y la pared. No saben qué hacer. Han llegado al final. Te pido en beneficio de ellos que puedan reconocer que con pelear, discutir, con alzar la voz, con hablar tanto, no resuelven nada, sino que puedan entender lo que hizo Josafat y aquel pueblo. Permanecieron en silencio en tu presencia. Tú no enviaste un profeta, tú no enviaste a Eliseo, ni enviaste a otro profeta, sino que levantaste un levita, cuyo nombre significa Dios ha visto. Que su padre, el nombre significa Dios se recuerda. Señor, esta nación y nosotros nos arrepentimos y estamos en tu presencia, y tú eres el único que puede darnos la paz. No sabemos cómo lidiar con estas situaciones, pero sabemos que tenemos un Dios grande, que Jesús dijo: todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo concedo. Jesús dijo: cuando oren, no duden, sino crean que lo que han dicho será hecho. Jesús dijo: mi Padre y yo somos uno. No se desesperen por qué vestir, comer, cosechar, porque si mi Padre cuida de las aves, cuidará también de vosotros. Jesús dijo: ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide un pedazo de pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas
a los que le piden. Tú abres esas puertas que están cerradas. Si tú sacaste a Pedro de la prisión abriéndole las puertas, si sacaste a los discípulos cuando estaban todos en la prisión y de abrirte las puertas, y tú no has cambiado, dice tu palabra, que tú eres el mismo de ayer y de hoy. Tú abres las puertas de la prisión donde están tus hijos. Mando rakabasota kamashende rekia masoya. En el nombre de Jesús, el Cristo resucitado, tú abres esas puertas. Tú haces ese camino en el desierto. Tú abres las aguas. Oh, dale gracias a Dios. El milagro, el milagro, el milagro, el milagro, el milagro, el milagro está ahí. Ay, Kamasota Kamashaya. El milagro está ahí. El milagro, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recibe el milagro de parte de Dios. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Oh, thank you Jesus.